Bueno, buenas noches. En realidad era para estar un poquito más cerca de ustedes, no por un tema de estatura, ni porque me quede mejor. Quebrántame, moldéame a tu imagen. ¿Cuánto tendremos que pedirle de eso al Señor? Moldearnos a su imagen. A veces también tenemos que tener cuidado de lo que le pedimos al Señor, porque para moldearnos, para quebrantarnos, el Señor puede llegar a pedirnos algo muy costoso, pero a su vez la recompensa va a ser mucho más grande. Bueno, Día de Buenas Nuevas, así se llama mi mensaje del día de hoy. Y quizá mientras en el desarrollo ahí, el título capaz que alguno piensa y dice, pero no tiene nada que ver el título con lo que está diciendo, pero al final van a ver que sí. Una consulta que no la pueden responder ni Mauricio, ni Selene, ni alguno que esté vinculado a la salud. ¿Cuál es la peor enfermedad que podemos tener hoy día? Podemos decir cualquiera. Ahí me hacen señas. El otro día Abel nos comentaba que uno de sus mayores miedos es las enfermedades de acá. Podemos hablar del cáncer, podemos hablar... Hace un tiempo atrás, la enfermedad, lamentablemente el momento era el COVID, el COVID-19, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo les voy a compartir de una enfermedad hoy, pero vamos a leer una historia de un hecho sucedido. ¿Sí? ¿Corremos? Sí, sí quedó. Algunos que no me ven. Tenía esperanza que no me vieran tanto. Bien. Vamos a leer una historia, un hecho sucedido hace mucho tiempo en el pueblo de Israel, en la época del reino dividido. Como muchos quizás sabemos, lamentablemente el pueblo de Dios decidió muchas veces apartarse de su Señor y llevó a que el pueblo, el reino, tuviera que una vez dividirse, guerra civil de por medio, terminó quedando el reino del norte con el nombre Israel y en la capital de Samaria, y el reino del sur con el nombre Judá, cuya capital era Jerusalén. Bueno, en esa época les voy a hablar, sobre todo específicamente el tema está en lo que era el reino del norte, Israel. Y para ponernos en contexto, antes de ir a la lectura, había un rey sirio. A Israel muchísimas veces los sirios, los asirios, muchísimas veces los invadieron, los atacaron, los babilonios los llevaron cautivos, etcétera, etcétera. Fue en una de esas tantas veces que un rey Ben-Hadad de Siria había puesto sitio a Samaria en Israel. ¿Qué es un sitio en una ciudad? Cuando se sitiaba una ciudad en esa época, en la antigüedad, lo que se hacía era rodearla para impedir que a esa ciudad no se pudiera escapar ni entrar nadie. Que esa ciudad no pudiera recibir apoyo ni de alimentos ni de agua, que era fundamental. Sin eso no hay quien pelee. Y si el atacante contaba con suficiente tiempo, era cuestión, valga la redundancia, de tiempo, de que esa ciudad cayera por sí sola. Y después el atacante lo único que tenía que hacer era entrar a tomar los despojos. Así que por muy grande y amurallada que una ciudad fuera, si era sitiada por mucho tiempo, caía, no importaba lo que fuera, lo que hiciera. Incluso se sabe de casos de ejércitos que desviaron cursos de agua, ríos, arroyos, para que no llegara el agua a la ciudad y matar de sed a la gente. Es increíble cómo la creatividad del hombre no tiene límite cuando se trata de matar a otro. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver, está en 2 Reyes capítulo 7, pero si vamos al capítulo 6, que no lo vamos a leer, vemos que la situación de la ciudad era tan desesperada que incluso, como lo leen ahí, la cabeza de un asno, que para el pueblo judío era considerado un animal inmundo, la cabeza de un asno llegaba a costar más de 1 kilo de plata, ¿no?, para poder comer. Hasta ese punto llegaba la situación de desesperación de la ciudad. Incluso si lo leen un poquito también, leen todo ese capítulo, llegamos al punto de leer actos de canibalismo. Bueno, esa era la situación que vamos a compartir ahora, que vamos a leer. 2 Reyes, capítulo 7, 1 al 11. Dice, dijo entonces Eliseo, era el profeta de Dios en la ciudad, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, el seah era una medida de peso, un siclo, que era una moneda, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. La profecía que estaba dando acá era que al otro día, menos 24 horas después, la situación que estaban viviendo iba a ser totalmente opuesta. Iban a tener abundancia, iban a tener todo lo que pidieran. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, esto quiere decir que era alguien de mucha confianza del rey.
un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Respondió el varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Lo que expresó este hombre ahí, este hombre de confianza del rey, fue una total incredulidad. Lo que le dijo, dice: esto va a ser imposible, no creo, esto no va a pasar, en otras palabras. Y había a la entrada de la puerta de la ciudad 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de caballos, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9 dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron adentro en el palacio del rey. Hasta ahí con la lectura. Si siguiéramos leyendo vemos que, bueno, se los voy a comentar ahora. Versículo 1, vemos acá, como les comentaba, una sorprendente profecía de Eliseo, que era el profeta de Dios, que en ese momento se encontraba en Samaria. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran los mensajeros de Dios, a través de los cuales Dios al pueblo le transmitía su voluntad. También les transmitía los juicios que el pueblo, como yo les decía hoy, el pueblo de Israel, del pueblo de Dios, muchas veces en su historia se alejó del Señor, le dio la espalda. Y muchas veces Dios mandaba a sus profetas, estos mensajeros, a amonestar al pueblo, a decirle qué era lo que les iba a pasar si no volvían a Dios. Pero también estos hombres les daban al pueblo las promesas y las bendiciones que Dios les prometía si ellos volvían sus corazones al Señor. Según como estuviera el corazón o el pueblo espiritualmente, era la popularidad que los profetas iban a tener. A veces eran muy queridos, muy respetados, muy apreciados. Muchas veces los profetas eran odiados, rechazados, incluso fueron muertos por el propio pueblo. Pero quiero centrar mi atención, sobre todo, no tanto en el hecho del profeta ni lo que dijo, que después se iba a cumplir, sino en esos 4 personajes que estaban a la entrada de la ciudad, los 4 leprosos. Si hoy les pregunté o les hablé algo de enfermedades, se dan cuenta de qué tipo de enfermedad les voy a hablar o en qué quiero centrar el mensaje, la reflexión que quiero tener con ustedes. Como dije, cuando empecé pregunté cuál era la enfermedad que existía en este momento. Bueno, en aquella época podía decirse que la lepra, como tal, se consideraba la peor enfermedad que podía existir. Era una enfermedad que prácticamente, al que la tuviera, prácticamente lo condenaba, porque no tenía posibilidad de salvación. Incluso tenía implicancias espirituales, porque también se tomaba como un castigo de Dios. Solo para información, la lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria, que viene el nombre ahí, que no viene al caso. Es conocida también como el mal de Hansen. Hansen fue un científico que al principio del siglo pasado fue el que descubrió esa bacteria y por lo tanto
¿Vieron como alguien, cuando los astrónomos a veces descubren una estrella nueva y le ponen el nombre? Bueno, esto es lo mismo. Descubrió esa bacteria y se llamó el mal de Hansen o la enfermedad de Hansen, la lepra. Afecta principalmente la piel, los nervios, la mucosa en las vías respiratorias y los ojos. Es muy contagiosa el contacto y también por vías aéreas a corta distancia. Los síntomas son manchas claras u oscuras y nódulos en la piel que resultan en lesiones y pérdida de la sensibilidad de la zona afectada. Debilidad muscular y sensación de hormigueo en manos y pies. Cuando el leproso se enfermaba y empezaba a perder la sensibilidad, se lastimaba. Al perder la sensibilidad no se daba cuenta cuando estaba desangrándose o incluso muchas veces llegaban a deformarse porque perdían partes de su cuerpo. No se daban cuenta que les estaba pasando eso. Ese tipo de enfermedad es de lo que les quiero hablar hoy. Hay que tener en cuenta también que en esa época también se le refería el término lepra a muchas enfermedades parecidas. ¿Por qué digo esto? Porque recién dije que no tenía cura esa enfermedad de Hansen en aquella época. Porque si vamos a Levítico 13, vemos que hay un procedimiento y unos rituales para que aquellas personas enfermas de lepra pudieran estar fuera del campamento y pudieran, con el tiempo, cuando los sacerdotes los revisaban, cumplir ciertos ritos, purificarse, curarse y volver a la congregación. Entonces me dicen, ¿cómo? Por un lado no tiene cura, pero por otro lado me estás diciendo que había una posibilidad de curarse. Por eso les digo, había una cantidad de enfermedades parecidas y que, según los comentaristas, se le decía todo lepra, como para que entendamos bien y como yo lo entendí. Hablé del COVID hace un rato. Estornudabas en cualquier lado, COVID. Tenías fiebre, COVID. Te dolía el cuerpo, COVID-19. Y muchas veces no era así. Muchas veces sí. Por eso, para que no creamos que hay una contradicción, esa es la explicación. En cambio, si hablamos, como ponía yo acá, propiamente del mal de Hansen, de este hombre, en ese momento, la lepra pura y exclusiva no tenía cura. Esto se logró mucho tiempo después, como yo les decía, con descubrimiento de tratamientos, medicamentos, hasta tal punto de que hoy día creo que es muy difícil. Estuve averiguando, creo que fue en el 2022, se dio un caso de fallecimiento por esta enfermedad en Estados Unidos, pero algo muy, muy puntual. ¿Cuál es el significado de la lepra en la Biblia? Al igual que otros elementos en la palabra, se le da un significado simbólico. Por ejemplo, ¿qué significa o qué simbolismo tiene el aceite en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Bueno, a la lepra se le ha considerado que es el estado pecaminoso, el pecado, que afecta a aquellos que no conocen al Señor. Un detalle no muy importante y no tan detalle es que espiritualmente todos nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos esa lepra espiritual. El pecado corrompe a la gente espiritualmente de la misma manera que la lepra corrompe el cuerpo físicamente. ¿Cómo era la vida de un leproso en aquellos tiempos? ¿Cómo vivían? Ya acá tenemos una idea. Mientras todos estaban encerrados dentro de la ciudad, estos 4 hombres estaban ¿dónde? Afuera, del lado afuera de la puerta. No podían entrar. La lepra era considerada un castigo de los pecados de quien la padecía. Como dije, según el caso, era incurable. El leproso vivía en cuevas, descampados, alejado totalmente de la sociedad. Nadie se les acercaba. Nadie se les podía acercar. Incluso, en algunos lados se les colgaban campanas del cuerpo para que sonaran por si se estaban acercando a alguien que no sabía o no los había visto. Y tenían que, aparte de eso, gritar inmundo, inmundo. Esa era la vida de un leproso. No podían ir al templo en los tiempos de Jesús o después que se construyó el templo, o al santuario. No podían participar de los ritos de adoración judíos, de las fiestas, de nada, hasta que pasaran, sí podían, por un complicado proceso de purificación, y no había
por entonces nadie más condenado al ostracismo, al exilio, por decirlo de alguna manera, que un leproso. Esa era la vida de estas personas. Que quizá algunos tuvieran la suerte de que se curaran y volvieran. No solamente volver a la congregación, volver al templo, volver a los santuarios, a cumplir con los ritos que tenían, a las fiestas. No podían ver a su familia, no podían volver a su casa. Estaban totalmente alejados de todo. Y más, la desesperanza era mayor, cuando quizá sabían que quizá nunca lo iban a poder volver a hacer. Dice en los versículos 3 y 4, decían entonces, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué estamos aquí mientras esperamos? Se ve que llegó un punto en donde el tiempo, el aburrimiento, vaya a saber lo que sea, dijeron, a algunos se le ocurrió, ¿y para qué nos quedamos acá? Como dice, para morir no tenían que hacer otra cosa nada más que esperar, quedarse ahí. Su razonamiento era lógico. Si nos quedamos aquí, nos morimos. Si nos quedamos acá, nos vamos a morir. A la ciudad no podemos entrar. Acá afuera, si nos quedamos, nos vamos a morir. Crucemos. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Capaz que los sirios nos agarran, nos ven de lejos ya, un par de flechazos, nos pasan para el otro lado, nos matan. Está solucionado. Quizá nos den algo de comer. ¿Cómo decimos? ¿Muerto por muerto? O a veces cuando decimos, ¿vieron? Perder por un gol, perder por dos. ¿Qué tenían que perder? Nada. No tenían nada que perder. ¿Y para ganar? Versículo 5 dice, se levantaron pues de noche, fueron al campamento de los sirios y no encontraron a nadie, totalmente vacío. La causa, versículo 6, una acción sobrenatural de Dios. Tremendo. El resultado, versículo 7, salieron huyendo y dejaron todo. Incluso dice ahí, hasta dejaron los caballos atados. Ni siquiera les dio la capacidad, o el susto era tan grande que ni siquiera agarraron los caballos, por lo menos para huir más rápido. O sea que fue algo terrible, una manifestación del poder de Dios terrible en ese lugar. Versículo 8, puse yo acá, fiesta. ¿Qué otra cosa le podemos decir a estos hombres cuando fueron entrando de carpa en carpa, de tienda en tienda y todo lo que fueron encontrando? No podían creer lo que veían. Encontraron la vida a pesar de que un ratito atrás estaban totalmente sin esperanza. Después del versículo 9 al 11 hay una reflexión de parte de ellos. Porque primero se llenan, comen, sacan cosas, van, la esconden, vuelven. Pero en el versículo 9 hay una expresión, una reflexión de ellos, dice, se daban cuenta que estaban actuando egoístamente, incluso de que en algún momento ese acto iba a generar consecuencias para ellos. Vuelven a la ciudad, avisan a los guardias, le avisan al rey, y si seguimos leyendo el capítulo vemos que primero no les creen, después mandan gente a averiguar si realmente era verdad, vuelven y se dan cuenta que era cierto. Y ahí el pueblo salió de la ciudad, fue al campamento de los sirios y bueno, la salvación. Ahora ya teniendo la resolución de toda la situación que estaban pasando, ya que sabemos que la ciudad se salvó, que la gente se salvó, menos si leen ahí más adelante el hombre aquel del rey, el hombre de confianza del rey que dudó de la palabra de Dios, que parado en la puerta dice la palabra, lo atropellaron, lo pasaron por arriba, como dijo el profeta, tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a tocar nada de eso por dudar de la palabra de Dios. Me gustaría ahora desviar un poco la atención un rato a la salvación que Dios proveyó y centrarme en hacer un pequeño paralelismo entre los dos tipos de lepras que yo recién les manifesté. La física, que fue toda la que les detallé, y la lepra espiritual. Si me preguntan por los 4 leprosos, no sé qué pasó de ahí, no se habla más de ellos. No sabemos qué les pasó. Si se murieron, si se fueron, si se salvaron quizá, si los mató la lepra. No se habla más de ellos. Pero su condición y su acción me llevaron a sacar 2 enseñanzas. Una quizá más grande que la otra, según sea. Después les voy a explicar por qué. Para poder aplicarlas a mi vida y querer transmitirlas lo mejor posible. Mientras que la lepra física es causada por bacterias, afecta y disfigura el cuerpo, la lepra espiritual es causada por el pecado. Desfigura la mente, se manifiesta carnalmente como obras de la carne y afecta
sobre todo la eternidad, produciendo su consecuencia más terrible, que es la separación eterna de Dios. Dice Isaías 59, 1 y 2, «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». A través de los tiempos, Dios siempre ha querido acercarse al hombre y proveer para su salvación. Siempre Dios ha querido acercarse al hombre, hombre, mujer, genérico, hombre, y proveer para su salvación de muchas maneras. En la antigüedad, el ángel del Señor, los otros días, el miércoles, Abel nos hablaba, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento cuando se menciona, es el mismo Señor Jesucristo antes de su encarnación, cuando vino a la tierra. Se presentaba delante de los hombres y hablaba con ellos, transmitía directamente, hablaba a los hombres. A través de los profetas, recién les hice la descripción de uno, les mencioné uno. El mismo Señor Jesucristo cuando bajó a cumplir su cometido en la cruz de salvación. Y por último, hoy día el Señor se manifiesta a nosotros a través de su palabra. Lo que Dios dejó para nosotros, que supiéramos su voluntad, su obra y todo lo que Él quiere para nosotros está en su palabra, está en la Biblia, no está en otro lugar. El día que veamos visiones o veamos algo, estén tranquilos que ojalá sea el momento en que abramos los ojos y estemos delante del Señor Jesús. Mientras tanto, la única forma que Dios se dirige al hombre hoy día es a través de su palabra, de la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y es como nosotros podemos conocer su voluntad. De modo que, como dice ahí en Romanos 1, no hay excusa. Como les decía, Dios desde el inicio quiso que nosotros supiéramos que Él nos busca, Él nos quiere. No tenemos excusa. Si leen Romanos 1:20 dice, de modo que no tienen excusa, porque al ver la creación ya nos tenemos que dar cuenta que hay un creador, tiene que haber un diseñador, tiene que haber alguien que acomoda todas esas piezas de una forma perfecta. Miren el cuerpo humano, miremos el cuerpo humano, miren las estrellas, miren la tierra, la rotación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos temas podemos poner acá? Tiene que haber un creador. Desde el principio Dios lo ha querido hacer. Una clara descripción de un leproso espiritual la pude encontrar en Isaías 59:10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Para que murieran, bastaba con que esperaran. No tenían que hacer absolutamente nada ellos. Se quedaban ahí y ya está. De la misma forma, aquellos, esa indecisión ya era un estado de muerte para ellos. Esa misma indecisión es el estado de muerte para aquellos que hoy todavía dudan o todavía no quieren aceptar a Dios, a Cristo como su Salvador y no aceptan su palabra como la verdad. Esa indecisión, cuidado con esa indecisión. Que hoy, que mañana, que pasado, no sé si será así, no sé si será verdad. Esa indecisión los puede llevar a la muerte. Dice Juan 3:18, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, unigénito, único en su género. Cristo fue uno solo, es único, no hay otro como Él, no va a haber otro como Él. Y Juan 3:36, un poquito más adelante en ese mismo capítulo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Al igual que la salvación para la ciudad que Dios proveyó de modo sobrenatural, también de ese mismo modo Dios ha provisto una salvación para todos aquellos que están en ese estado de lepra espiritual, de perdido, de pecado. Para todos los que están muertos espiritualmente. ¿Por qué digo sobrenatural? Porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, pero al tercer día resucitó. Y eso fue un hecho sobrenatural del Señor. Solamente Él lo podía hacer. Y lo hizo una vez y para siempre.
algo muy importante. La salvación, después que aceptas a Cristo como tu Salvador, es de una vez y para siempre. No se pierde más. No se pierde más. Romanos 3:10 dice, como está escrito, muertos espiritualmente, dije recién. Capaz que alguno dice, ¿y cómo es eso? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el mismo capítulo más adelante dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En algún momento de nuestras vidas, todos pecamos y estuvimos destituidos de la gloria de Dios. En algún momento de mi vida estuve destituido de la gloria de Dios. En algún momento de mi vida estuve muerto espiritualmente. Si me moría, si me pasaba algo, condenación. El pecado del leproso espiritual testifica contra él delante del mismo Dios, así como las campanas que usaban los leprosos físicos, los testificaba que estaban enfermos delante de la gente. El pecado en la persona testifica delante de Dios. La lepra física produce un entumecimiento del cuerpo, no se siente nada, no siente nada. De la misma forma, la lepra espiritual causa un entumecimiento ante las cosas de Dios. No me interesa. No interesa las cosas de Dios. No quieren saber de Dios. No quieren tener nada que ver con cosas que tengan relación con el Creador. La peor consecuencia es la separación de Dios. El pecado aparta al pecador de la presencia de Dios. Carcome el corazón y la mente y lo lleva a una condición reprobada y a una conciencia muerta. El espíritu, al no tener vida, se sujeta ¿a qué? A la carne, a uno mismo, al mundo. El resultado en actos que atraen la ira de Dios y por consiguiente, como decía, condenación eterna. Tal vez esto que estoy diciendo suena muy loco o muy duro de escuchar, pero es así. Es así. No tienes a Cristo en tu corazón, estás perdido. Es el único camino. Condenación eterna, cielo o infierno. Gloria, alabanza por la eternidad o dolor y sufrimiento por la eternidad. No hay puntos medios, no hay grises. En la esfera espiritual y en la eternidad no hay términos medios. Es una cosa o la otra. Si no crees, estás condenado ahí mismo, donde estés en este momento, haciendo lo que estés haciendo. Si tu vida se termina en este momento y tu fe no fue puesta en la sangre de Cristo, tu eternidad va a ser lejos de Dios. No te quepa la menor duda. ¿Hay cura para la lepra? Hace un ratito decía. Ya, capaz que muchas cosas ya la he mencionado. Hay cura para la lepra. En aquella época, como vimos, en muchos casos no, pero después, cuando este hombre descubrió el avance de la ciencia, medicamentos, tratamientos, muchas formas, se puede curar hoy día. La lepra física se puede curar a través de muchos pasos. Pero un detalle importante es que a diferencia de la lepra física, la lepra espiritual solo tiene una cura. Solo tiene una cura. Y esa cura es Cristo. Esa cura es el Señor Jesús. Juan 14:6, que lo tenemos acá. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando se repite, es ahí, es para enfatizar qué es Cristo. Cristo es todas esas cosas. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes miran las oraciones de la gente de Dios en la Biblia, todas van dirigidas a Dios. No se dirigen ni a María, ni a los santos, ni a los ángeles, ni a nadie. Solo hay un camino, y es Dios. Solo hay un camino, Cristo, y la obra en la cruz. Nada de lo que podamos hacer puede darnos o devolvernos nuestra comunión con Dios. Nada, salvo la fe en esa obra redentora. Jesús fue desamparado por Dios. Jesús, cuando padeció esa terrible forma de morir, que era de las peores de la época, en la cruz del Calvario, una muerte lenta, hecha, creada, inventada para generar tormento y dolor durante largas horas al condenado.
cuando Dios desamparó a Cristo en esa muerte, fue para ampararnos a nosotros. Fue para ampararnos a nosotros, que no merecíamos nada. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No busques, si no conoces a Cristo, otro lugar de salvación. Es el único lugar, es el único camino. Cuidado con lo que vemos por ahí, cuidado con lo que nos ofrecen, cuidado cuando es todo bueno. Dios no prometió nunca que nuestra vida después de creyente iba a ser buena, iba a ser linda, iba a ser agradable. Nunca lo prometió. Incluso tenemos casos, conocemos hermanos que es una vida de sacrificio, de andar, de piedras, de espinas. Y sin embargo, es el propósito de la soberanía de Dios. Dios siempre está en control. Quiero hacer un paréntesis acá, sobre todo para aquellos que todavía no conocen quizá al Señor, que quizás estén acá, que quizás estén mirando, si se está escuchando. Es un pequeño paréntesis. Quizás me digas, pero yo soy una buena persona. Soy un tipo de familia, soy fiel a mi esposo, soy fiel a mi esposa, llevo adelante un trabajo, soy proveedor, mantengo, soy honesto. Hago buenas obras, sí, perfecto. Excelente. Quizás sea cierto. Pero como dice, en base a lo que vimos en el capítulo 3 de Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, y es palabra de Dios. Cuando Cristo en el Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no respondió ni dijo nada. Entonces yo pregunto, si Dios no miró a Cristo cuando le preguntó por qué lo había desamparado, sabiendo por qué lo desamparaba, ¿qué nos hace pensar o qué te hace pensar que Dios te va a perdonar? Aún llegando al final de tu vida y decir, tuve una buena vida, fui una buena persona, y quizás sea cierto. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a perdonar? Tienes que venir a Cristo. Piénsalo. ¿Quieres saber cómo tener esa cura? Otra pregunta que yo ponía acá, y creo que durante el transcurso ya me adelanté bastante. Ya he mencionado varias veces la obra de Cristo en la cruz, pero hay un hecho en Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41, que deja más gráfica la forma en que puedes conseguir esa cura, que se puede conseguir esa limpieza espiritual. Mientras Jesús recorría Galilea, se le acercó un hombre leproso. Les dije cómo vivían los leprosos en aquella época. Se le acercó un hombre leproso pidiéndole que lo curara. Dice, versículo 40, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Ahí veo un reconocimiento tremendo de ese hombre, donde vio el único camino, la única forma en que él podía ser limpio. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Extendió la mano y le tocó. Aquellos que eran, como les dije hoy, condenados al ostracismo, al exilio, que todo el mundo quería estar lejos, Jesús viene y toca tu vida. Jesús viene y se acerca a ti. Extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y ese hombre se fue limpio. Esta es la descripción de cómo tú puedes, si no tienes a Cristo en tu corazón, cómo puedes obtener esa cura. Tienes que venir a Cristo, reconocer, al igual que ese hombre vino Jesús y le pidió que lo limpiara, de la misma forma pasa con la lepra espiritual. Debes venir a Jesús, reconocer tu condición espiritual y pedir perdón por tus pecados, y sin duda alguna que en el momento que le pidas eso al Señor, el Señor va a decir, quiero, sé limpio. Y vas a pasar de muerte a vida. Y vas a vivir la eternidad con Dios. Solo Jesús puede hacer que cambies tu eternidad sin méritos tuyos, míos, de nadie, solo por gracia y por amor. Y eso también es bueno que lo tengamos claro. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. No podemos hacer nada para obtenerla. Pero al igual que los leprosos de la historia que leíamos, tiene que haber una voluntad de moverse. Tiene que haber esa voluntad de decir, quiero esa salvación, quiero ir a ese Cristo
que me puede salvar. Tiene que moverte. Hay que moverse. No me puedo quedar esperando a los pies de la ciudad, al pie de la muralla. Me tengo que mover, tengo que ir a buscar. Yo podría concluir aquí ya y dejar esto por acá, pero no puedo dejar pasar por alto lo sucedido en los versículos 9 al 11 y esta enseñanza, que es la segunda que quiero compartir con ustedes, cortito, un par de minutos, es la que me afecta en este momento a mí, que ya soy un hijo de Dios, que ya Cristo limpió mis pecados por su sangre. Y sacar una última pequeña enseñanza, y no sé si es tan pequeña. Cuando llegaron al campamento de los sirios, los leprosos se saciaron a más no poder, comieron todo lo que pudieron. Lo que hacía días, tiempo no comían, bueno, comieron, tomaron y agarraron riqueza, todo lo que pudieron. Pero en cierto momento reflexionaron y dijeron, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Por eso el título que yo ponía, Día de Buenas Nuevas. Lo que quiero llevarme para mí y para aquellos que ya hemos creído en Cristo es que encontramos una salvación y las riquezas no materiales, no riquezas materiales, las riquezas que el Señor nos da a través de esa salvación, de esa comunión que nosotros recuperamos con Él. De la misma forma que ellos hicieron después, tenemos que salir y compartir esa salvación, es predicar esa manera de curar esa lepra espiritual con aquellos que aún siguen enfermos. Tenemos que compartir esas buenas nuevas con aquellos que aún están dentro de la ciudad sitiada y con el riesgo de morir en sus pecados. Por eso, mi intención de predicar directamente el Evangelio a aquellos que no tienen al Señor todavía en su corazón. No dejen pasar. No tenemos un minuto comprado en la vida. De la misma manera que Dios proveyó la salvación a aquellos que hemos creído, proveerá esa salvación para los que aún son leprosos espirituales, pero que por el testimonio y la predicación se deciden a cruzar hasta el campamento sirio, hasta la cruz de Cristo y hallar esa salvación tan grande. Al principio pregunté cuál era la peor enfermedad que había hoy día. Es la misma que hubo desde el principio cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. La peor enfermedad que tenemos es el pecado. Esa es la peor enfermedad que podemos tener. Esa es la peor enfermedad que hay en el mundo y lo que está haciendo y llevando al mundo a lo que es. Tenemos la cura. Aquellos que creemos en Cristo, tenemos la cura. Compartámosla. Aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, tienen la cura. Vengan a Cristo y cúrense. Vengan a Cristo y sean limpios. Que Dios bendiga su palabra.